Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que esté conmigo por la mañana de este martes 13 de noviembre del año 2018, esperando que sea una buena semana para usted. Y en esta ocasión vamos a dedicar el programa en su plenitud para hacer un análisis constitucional del proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuáles han sido los puntos en debate y controversia de los distintos grupos parlamentarios, pero también analizar este proceso bajo el marco constitucional, qué implicaciones tiene, se pueden hacer modificaciones o se pueden perfeccionar estos procesos. Pues bueno, esto vamos a hablar en el transcurso del programa. Y es un gusto para mí recibir a Humberto Sáenz, abogado, expresidente del Centro de Estudios Jurídicos. También está conmigo Jacobo Cruz, abogado de la Organización Civil Progresista. También está conmigo Erika Saldaña, abogada, presidenta del Centro de Estudios Jurídicos. Y es un gusto también para mí recibir a Lidia Castillo, abogada, especialista en Derecho Constitucional. Buenos días, bienvenida a República. Bienvenida, Erika, qué gusto. Gracias. Bienvenida, Lidia, buenos días. Gracias por la invitación. Jacobo, qué gusto volver a encontrarnos. Gusto. Humberto, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, gracias por tomar la invitación y estoy seguro que vamos a generar un debate muy interesante con nuestra audiencia que está a la expectativa de este programa a través de nuestras redes sociales, en Twitter y la transmisión que estamos haciendo en este momento en vivo a través del Facebook Live del canal 33. Y me gustaría que empecemos con esto. Hasta estas alturas, Humberto, ¿cómo calificarías la situación actual en la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia? Creo que lo resumiría en una sola palabra. A estas alturas ya es penoso que esto haya ocurrido. Creo que lo mencionábamos también hace algunas semanas. Si este escenario se hubiera planteado al inicio de año, cuando ya comenzábamos a hablar un poco de la elección de magistrados, creo que nadie aquí en esta mesa, bueno, me atrevo, hablo por mí mismo, pero me atrevo a especular un poco. Creo que nadie en esta mesa habría pensado que íbamos a llegar a 4 meses de retraso en la elección de magistrados. Y por razones que yo imputo directamente a todos los miembros de la Asamblea Legislativa. Me refiero a los 84 diputados, con algunas excepciones de algunas actuaciones que se han podido realizar al interior de la Asamblea. Pero una situación penosa ocasionada por una omisión legislativa, insisto, imputable directamente a los 84 diputados que pudieron haber evitado que llegáramos a esta situación. Y lo pudieron haber evitado porque tuvieron en sus manos las herramientas para hacerlo desde muchos meses atrás. Muchos meses atrás ellos se comprometieron a que este proceso, y entiendo que más adelante podremos hablar un poco de ese tema, pero se comprometieron a que este proceso iba a ser mejorado con la estructura que ya tiene, porque estábamos en medio y no podíamos hacer cambios tampoco radicales al procedimiento, pero dentro de esa estructura los diputados, varios de ellos, se comprometieron a introducir mejoras e incluso estuvieron abiertos a propuestas que podrían venir de instituciones, de diferentes instituciones de sociedad civil, que eso fue lo que sucedió. Sociedad civil les toma la palabra, hace propuestas, y en su momento incluso llegan algunas reformas que se estaban proponiendo al reglamento interior de la Asamblea Legislativa, que se les dio incluso iniciativa en algún momento este año, y el asunto quedó ahí, engavetado, sin que absolutamente nadie, ninguno de los diputados estuviera dispuesto a tomar esto como cosa propia y impulsar esas necesarias reformas, en donde también, en resumen, lo único que estábamos pidiendo era que se incorporaran elementos que no estamos inventando, aquí nadie está inventando la rueda, sino elementos novedosos, modernos, de transparencia, de publicidad, de participación ciudadana, que propicien una mejor elección de funcionarios en general. Estábamos en medio de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero la idea era introducir mejoras a todos los procedimientos de elección de todos los funcionarios que les compete a la Asamblea Legislativa. No quisieron hacer eso. Sabíamos que esto podía pasar, no con estas dimensiones, insisto, de 4 meses de retraso, pero lo que ha acontecido es producto de eso, de esa desidia que se tuvo desde el año pasado, a inicios de este año, en donde no se quisieron introducir esas necesarias mejoras. Muy bien, al proceso. con este comentario entonces de preámbulo, Lidia, le consulto, ¿usted comparte el criterio de Humberto? ¿Considera de que esto se ha atrasado más de lo debido o se tuvo que haber cumplido los tiempos establecidos o por lo menos en los procedimientos establecidos, o usted tiene una postura diferente? Sí, yo en realidad tengo una postura diferente, pero porque obviamente tengo un background, digamos, académico y de derecho comparado, y me permite conocer otras realidades donde sabemos que los atrasos y los deadlocks, digamos así, los impases que se dan al interno de un
órgano deliberativo parlamentario, como es un Congreso, pues sabemos que tenemos producto de la polarización, producto de las negociaciones. Esto no es una cuestión, digamos, patológica, una cuestión que se deba a la desidia o que se deba, no, es normal encontrar un consenso en una sociedad donde existen diferentes visiones y a veces diferencias fundamentales y esenciales, como debe de ser en todo sistema parlamentario, porque tenemos partidos políticos que tienen no intereses, pero sí ideologías y también ideas sobre qué debemos de hacer. Esto es normal, esto es una cuestión que creo que estamos un poco exagerando, llevándolo a un nivel de crisis. Tenemos que comprender, por ejemplo, que 4 meses Alemania, que es un sistema parlamentario, llegó hasta febrero sin un gobierno, 4 meses sin gobierno. ¿Por qué fue? Porque fue por incapacidad de los partidos políticos de ponerse de acuerdo. Sí, así es, la incapacidad de ponerse de acuerdo es normal. Cuando yo tengo diferentes partidos, usted como politólogo lo sabe muy bien. Entonces, no es una patología que digamos que se le pueda imputar a, digamos, a la mala fe de un parlamentario o de todos los parlamentarios que conforman un Congreso, sino que es simplemente la forma en la que la democracia funciona. Se debe llegar a un consenso. De hecho, también quisiera decir que han habido casos totalmente donde se ha pasado sin gobierno, por ejemplo, hasta 225 días, se pasó absolutamente sin gobierno en Holanda, y en el año entre el 2010 y 2011 Bélgica pasó casi 600 días sin gobierno. O sea, si queremos hablar de situaciones penosas, pero allá nadie se atrevería a decir eso porque la institucionalidad es muy fuerte, digamos así, la confianza que existe en la ciudadanía, en digamos, las instituciones democráticas legítimamente elegidas de manera democrática por el pueblo, esperan que estas personas hagan su trabajo, pero es comprensible que no, el consenso no va a ser fácil. Entonces es obvio que pues, yo no veo la patología aquí que el doctor Sáenz acaba de mencionar, además de que con respecto también a las herramientas y la transparencia, pues también tengo una opinión que no sé si me da tiempo de mencionarla, pero quisiera decir que pues también en el caso de Alemania esto no existe. Por ejemplo, la Corte Constitucional alemana es elegida a través de un comité ad hoc, no existe un Comité Nacional de la Judicatura, que sí es el que sí, digamos, el Comité de la Judicatura decide sobre las otras 5 cortes federales alemanas, pero no así, así crea un comité ad hoc más o menos parecido. Aquí tenemos una comisión política que es la que la que elige, pero allá es un comité ad hoc que es determinado sobre una lista secreta que los partidos políticos proponen a este comité, y este comité de 12 personas tiene, y esto es muy importante, tiene un mandato de confidencialidad sobre la decisión que toma de la lista que envía al Parlamento, donde en el Parlamento, por una mayoría simple y no calificada, es que se elige a los 16, y esto es muy importante también, 16 jueces de la Corte Constitucional. Entonces, digamos que existe un mandato de confidencialidad y de secretismo. Es decir, nosotros hablar de que es muy novedoso la transparencia, esto es una cuestión, digamos así, de subjetiva. No es una cuestión normal en las democracias fuertes y maduras que han inventado, de hecho, las garantías constitucionales. Entonces, creo que deberíamos de ser un poco más abiertos en la manera en la que nosotros estamos enfocándonos en el tema de la labor de los parlamentarios aquí en El Salvador. Debo de hacer una pausa, pero al regresar me gustaría escuchar a Erika y a Jacobo y poner en valoración esto, lo que implica, por ejemplo, que los grupos parlamentarios tengan que llegar a acuerdo y la noción de consenso como tal, porque Medardo González, en declaraciones que ofreció la semana pasada, hablaba de un tema de que esto es necesario vía consenso, pero por otra parte, en el Partido Arena, el grupo parlamentario tiene posturas encontradas, no sé si decir divididas, si es la palabra más adecuada, pero tenés 3, 4 diputados que están en favor de ciertos perfiles y otros grupos de diputados que están en favor de otros. Me gustaría incorporar estos elementos para la discusión y el debate en la Asamblea Legislativa. Una pausa, volvemos.
Gracias por seguir junto a nosotros. En República continuamos platicando sobre el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y tenemos un panel de análisis de abogados y abogadas especialistas en el campo constitucional: Erika Saldaña, Lidia Castillo, Jacobo Cruz y Humberto Sáenz. Ahora me gustaría escuchar a Erika y a Jacobo sobre esto, pero antes quiero pedir a la producción si nos puede poner unas declaraciones de Carlos Reyes, jefe del grupo parlamentario de Arena, en el cual la semana pasada estuvo con nosotros en República y nos dio su posicionamiento de cómo va este proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Escuchemos. Nosotros las decisiones las tomamos colegiadas. Lo último que teníamos es la propuesta justamente del licenciado Aldo Cader, del licenciado Carlos Sánchez, de la licenciada Marina de Torrento, de Carlos Avilés y de Alex Marroquín en la Sala de lo Civil. Esa es la última propuesta que tenemos. Los colegas se estaban refiriendo, como les repito, a la propuesta anterior. Y entonces, ahora bien, y lo dije yo ayer justamente a este canal, si nos dijeran, mire, pero podíamos regresar a la propuesta anterior, hombre, estamos en una negociación y podemos regresar perfectamente, y entonces sí, el licenciado Alex Marroquín regresa a la Sala de lo Constitucional y la licenciada Sonia de Madrid, a quien yo, por cierto, le guardo mucho respeto. Aquí las dos profesionales que están y que se mencionan, la licenciada tanto Marina de Marenco como la licenciada Sonia de Madrid, este servidor en lo personal le guarda muchísimo respeto. Hemos dado los votos como Arena por ella, pero por ejemplo en el caso de la licenciada Sonia de Madrid, ella con nosotros fue bien franco y nos dijo, miren, nosotros, y lo dijo incluso en la comisión, ahí estaba el coronel Almendari, por cierto, que hoy está aquí con nosotros, y ella lo dijo con toda claridad: a mí me gustaría estar en la Sala de lo Civil. Bien, entonces ahí tenemos las declaraciones de Carlos Reyes, jefe del grupo parlamentario de Arena. Erika, me gustaría escucharte sobre esto. Ya en la medida que este proceso está, esperamos, más cerca de su toma de decisión, los términos que ya se utilizan por los grupos parlamentarios empiezan a ser más claros, o de algunos diputados: negociación o posturas o solicitudes. Por ejemplo, la última declaración que teníamos de la nota de Carlos Reyes, jefe del grupo parlamentario. Entonces, ¿cómo se lee también esto de que en el proceso los grupos parlamentarios pueden tener diferencias internas? En el caso de Arena, 3 diputados, o por lo menos de manera explícita 3, han dicho que están dispuestos a apoyar a Sonia Cortés para la Sala de lo Civil o dar su voto para que ella sea magistrada, y también Ernesto Mason, alcalde de San Salvador y que fue diputado también del partido Arena, dio sus declaraciones y también brindó su posicionamiento sobre esto. Bueno, yo creo que las diferentes posturas al interior de los partidos políticos son algo normal. De hecho, el artículo 125 de la Constitución manifiesta que los diputados representan al pueblo entero y no están ligados a un mandato imperativo. Esto significa que no están vinculados a las decisiones que establezcan sus fracciones o sus dirigentes partidarios. Ahora bien, lo que podemos inferir de todas estas declaraciones que ahora están dando los diputados es que ellos no fueron honestos desde el principio. Creo que distintos grupos parlamentarios manifestaban que estaban trabajando para elegir a los mejores calificados, que se iba a hacer una elección objetiva, transparente, etcétera. Han pasado 121 días a la fecha y es precisamente lo que no hemos tenido. Los partidos políticos no han sido capaces de construir un consenso en lo más básico, que en lo más básico es construir un procedimiento que sea público, que sea transparente, que sea objetivo, donde hayan criterios. No podemos negar que al interior de la Asamblea Legislativa las decisiones se toman de manera política, pero al ser un cargo en una cuestión técnica como es una judicatura, ser magistrado de una de las salas más importantes del país, creo yo que no podemos negar el componente técnico que tiene que existir. Hay reglas establecidas desde la Constitución donde se obliga a los candidatos a cumplir con los requisitos de moralidad y competencia notoria. La Sala de lo Constitucional ha establecido parámetros para ir tratando de objetivizar términos tan subjetivos como moralidad notoria. ¿Qué es moralidad notoria? Entonces, estos criterios básicos, estas reglas básicas, los partidos políticos no han sido capaces de construirlas. Y por eso estamos en esta situación 121 días después. Se insistía no desde hace 4 meses, se insistía desde el año pasado con el Centro de Estudios Jurídicos que tenía que construirse este proceso, que se tenían que dar reformas al reglamento interno de la Asamblea Legislativa para que no pasara esto, para que no estuviéramos precisamente en un impasse únicamente de tipo político, cuando hay una decisión que requiere criterios técnicos para ser tomada. Entonces, lo que
al final lo que estamos viendo es que los partidos políticos desde el principio no fueron honestos en lo que prometían, en lo que andaban diciendo en campaña, cuando ya llegaron al puesto, en el transcurso de las entrevistas que se dieron al interior de la Asamblea Legislativa, donde el discurso era el mismo, que se iban a elegir a los mejores, pero resulta que a la hora de la elección simplemente dijeron aquí todos están capacitados, entonces aquí están nuestras listas. Ok, hay un aspecto que me llama la atención que menciona Erika Jacobo. ¿Es posible incorporar elementos o un instrumental técnico para una decisión de carácter político? ¿Por qué lo menciono? Decisión política en donde se podría creer que cada grupo parlamentario es monolítico y todos van a votar igual, pero nos estamos dando cuenta que en Arena hay posturas distintas. Es muy probable que en el PCN, en Arena y en Gana tengan diferencias. Bueno, caso fue de Francis Habla en Gana, que cuando se le llevó el dictamen la semana pasada, pues él votó por este o estaba a favor de este, a diferencia de los otros diputados del partido Gana. A lo que quiero llegar ¿es posible incorporar elementos técnicos en una decisión de estas características políticas para conformar una instancia de la envergadura de un tribunal constitucional? Fíjate que antes de referirme a eso, quiero hablar un poco sobre las disidencias internas que puede tener cada partido, claro, que es algo totalmente normal. O sea, pero al final la decisión siempre tiene que ser sobre la fracción. Aquí ha habido un problema, y es que se cree que cada diputado es una isla, pero en realidad cada diputado representa un sector de la población a través del partido político por el cual resultó electo. Aquí no se vota por el diputado, aquí se vota por el partido político. Y, por ejemplo, en el caso de Ecuador, que también tiene un sistema de partidos políticos, hay una ley de bancadas, donde este tipo de diferencias que pueden tener internas se discuten y posteriormente se logra llegar a un acuerdo, y sobre la base de ese acuerdo es que el partido dentro del Parlamento, dentro de la Asamblea, toma la decisión. Lo mismo pasa acá. O sea, acá hay discusiones y al final lo correcto sería que todos votaran al acuerdo en que han llegado en una discusión previa y no que votaran de manera separada. Pero como aquí se ha hecho creer de que cada diputado tiene su propio voto, pues se llega a esas cosas, ¿verdad? Y ya con respecto a si esto ha sido una incapacidad o no, yo no creería que es una incapacidad. O sea, construir un consenso es algo bastante complicado, y especialmente cuando hay distintas opiniones. Obviamente pueden ayudarse de algún instrumento para hacer valoraciones, ¿verdad?, sobre qué requisitos cumplen cada candidato o no, pero la decisión que se va a tomar al final siempre va a ser una decisión política. ¿Por qué? Mira, vos podés analizar a los candidatos, por ejemplo, si un candidato una propuesta a magistrado de la Sala de lo Constitucional cree que es o basta únicamente a través de la jurisprudencia de la misma sala proteger el derecho al agua, pero puedes tener otro candidato que diga no es el derecho al agua no es un derecho constitucional, y puedes tener otro que diga no, es necesario que el derecho al agua esté expresamente establecido en la Constitución. Hay tres visiones distintas, y obviamente dentro de toda la representación que hay en la Asamblea Legislativa, cada partido va a hacer su valoración de qué es más conveniente a los intereses que ellos están representando, que no son los propios. Ellos representan intereses de la población. Entonces, obviamente va a haber algún partido que va a decir, miren, yo sí quiero que este derecho esté, por ejemplo, expresamente contenido en la Constitución. Entonces, yo quiero apoyar a este magistrado porque este magistrado está expresando esta tendencia. Pero después van a venir los otros y van a decir, yo no quiero apoyar a ese porque ese dice que lo tiene que estar expreso. Y lo que yo quiero es que ni se toque ese tema, por ejemplo. Entonces yo voy a apoyar a este otro, porque yo creo que lo que él dice, que no basta, que basta con solo que la sentencia de la sala haya dicho así, es suficiente. Entonces, ¿cómo construir un consenso es lo complicado? O sea, si tenemos dificultades para construir en algo, y disculpa que sea algo tan risible lo que vaya a decir, pero si tenemos problemas en construir consenso entre los grupos de amigos para decidir a dónde vamos a comer, imagínate cómo es de complicado construir un consenso sobre las personas que van a estar dictando la última palabra en materia de lo constitucional, especialmente cuando tenés antecedentes tan graves, donde la anterior sala construyó
sus propias pretensiones. O sea, la sala, por ejemplo, en el caso de los 900 millones, hizo un desastre. O sea, descartó todos los alegatos del demandante y dijo, no, mire, es cierto, no hay inconstitucionalidad por estas razones, pero lo que los demandantes no han evaluado ha sido que la legitimidad por la cual fueron electos los diputados suplentes. Te lo planteo de esta manera, Jacobo, antes de irnos a la pausa. ¿Es posible o la variable tiene que ser consenso? Porque hay una regla de mayoría, se piden 56 votos. Sé que a veces es complicado esto porque también ya se ha dado en los antecedentes de elección para la Asamblea Legislativa, sobre todo en temas presupuestarios y endeudamiento, que pueden partir grupos parlamentarios y votar en favor de un aspecto. Digamos, lo quiero plantear de esta manera. ¿Es el consenso la única vía con la cual se puede lograr? ¿O se logran los 56? Que eso puede significar que algún grupo parlamentario se parta, o sea, se divida y tenga un efecto secundario en la configuración de ese partido o de esa expresión, de esa bancada más bien. Lo que pasa es que cuando vos no construís consenso, estás imponiendo la fuerza de una mayoría y al final las partes que quedan excluidas pues no logran encontrar representación de sus intereses y el problema es que, imagínate, por ejemplo, las reformas al sistema electoral en materia que hizo la sala. Esas no fueron construidas por consenso, sino que fueron construidas, inclusive ni siquiera fueron construidas bajo un aspecto político, sino que fueron construidas por un criterio judicial. Y mirá cómo estamos en el sistema electoral. Entonces, cuando vos no construís consenso, partimos de que estamos en una democracia y una democracia tiene que estar basada sobre los consensos. Entonces, es necesario que los partidos políticos se pongan de acuerdo y logren elegir. Mira, yo creo que no es bueno que llevemos tanto tiempo sin sala de lo constitucional, pero que estemos desprotegidos totalmente, como algunos pretenden hacer ver, es una falsedad. La sala de lo constitucional es un tribunal de cierre, pero previo, inclusive cuando a vos te han vulnerado un derecho, la sala exige como requisito haber agotado vías previas. Okay. Y la Constitución también le mandata al Ejecutivo que aplique la Constitución sobre cualquier otra ley, decreto, acuerdo, lo que sea, para garantizar, y todavía tenés la vía contencioso administrativa recientemente instalada, en la que pueden estar verificando la legalidad o la ilegalidad de los actos. O sea, si dan un permiso ambiental fuera de las normas, por ejemplo, establecidas, no es necesario que acudas de una sola vez a la sala. Hoy puedes agotar la vía contenciosa administrativa. Okay. Debo de hacer una pausa. Al regresar me gustaría escucharles, Lidia, Humberto, Erika, Jacobo, sobre el tema de los procesos de control que tiene una Corte Suprema de Justicia en el sistema político, porque también hay otros temas importantes acá, inconstitucionalidades, enriquecimiento ilícito, sección de probidad. ¿Qué tiene que ver esto con la lógica del sistema político salvadoreño? Una pausa. Volvemos. Gracias por continuar junto a nosotros en República en este panel de análisis del proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Me acompañan Erika Saldaña, Lidia Castillo, Jacobo Cruz, Humberto Sáenz, todos abogados y especialistas en el campo constitucional o para entender un poco este fenómeno. Quiero pedir a la producción si nos puede poner en este momento unas declaraciones del diputado Antonio Almendaris del PCN, en donde él hace un llamado o da un posicionamiento hacia el partido Gana. Eso lo hablamos en la semana pasada acá en República y él dio su postura sobre esto y manda un mensaje al grupo parlamentario de Gana que nos permite ilustrar un poco cómo está este proceso de negociación entre los grupos parlamentarios. Escuchemos. De decirle a Gana que seguimos con la palabra que les dimos, de que nombraran una persona en la sala de lo constitucional y que nos propusieran nombres, pero cuando regresaron con dos, ¿no? Ya eso ya no es lo que habíamos hablado, ¿eh? Entonces, por lo tanto, les digo, si ustedes proponen a una persona, nosotros se las vamos a respetar dentro de los mejores evaluados. Si nos dicen que desde ya, como escuché, de que les parecía lo que el diputado Bonner Jiménez decía, desde que poner a la licenciada en la sala de lo civil, eso fue la propuesta inicial y la mantenemos también, reconocemos en ella. Pero repito, si habíamos hablado de respetarles un puesto, ya que habían descartado a la señora de Marenco de la sala de lo constitucional y nos iban a dar un nombre y nos llevaron una terna, pero hoy nos están llevando el día martes 2, eso no se vale, 1 sí.
Bueno, entonces ahí teníamos las declaraciones del diputado Antonio Almendaris. Humberto, para tener tu reacción sobre esto y lo que nos está llevando la discusión que tenemos muy interesante, sus posturas, es qué tanto en el Parlamento o el Congreso como una instancia que elige los componentes de retraso, negociación política, distribución de cuotas, creo que más claro no está en las declaraciones del diputado Almendaris, son factores característicos del proceso. Entonces, ¿cómo el diseño institucional que se tiene para la elección de magistrados te deriva en este tipo de consecuencias? O sea, o digamos, es parte del proceso mismo para llegar al nombramiento de perfiles que estén en el Tribunal Constitucional, 4 y una persona en la Sala de lo Civil. Si yo decía al inicio de la entrevista, Carlos, que a mí me parecía penoso lo que estaba sucediendo en la Asamblea, y escuchando este tipo de expresiones, de verdad lo reitero, a mí me parece penoso lo que está sucediendo, porque como tú bien apuntas, estamos dando o haciendo creer que es normal una negociación que no debemos tomarla como normal, por lo menos no en la forma que se está haciendo. Nadie está negando el componente político, bueno, la Asamblea Legislativa, el Parlamento es el órgano político por excelencia y ese componente político no lo está negando absolutamente nadie, pero ese órgano político, por lo menos en la estructura actual que tenemos para la elección de magistrados, no implica que ese sea el único elemento que va a tomarse en consideración al momento de elegir funcionarios tan importantes como magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y de nuevo, no estamos inventando absolutamente nada. El derecho internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismos internacionales en general han señalado que en un país en donde el órgano político es el que está tomando este tipo de decisiones, es necesario introducir una especie de o varias salvaguardias para que no sea nada más el componente político el que prevalezca a la hora de tomar una decisión. Y es ahí donde vienen los elementos técnicos que tú le preguntabas a Jacobo, que si es posible incorporarlos en un proceso como este. Yo decididamente creo que sí, y que deben ser incorporados esos elementos técnicos para evitar que solamente el componente político sea el que prevalezca al momento de tomar una decisión. Es que nadie está diciendo que no deben conversar, que no deben negociar, que no deben sentarse a discutir e intentar generar consensos, que por cierto, consenso no es sinónimo de unanimidad. Entonces hay que generar o intentar generar estos consensos, pero teniendo también elementos técnicos que les sirvan a los diputados para tomar una decisión. Y es por eso que les achacamos el que tengamos ahora ya 4 meses sin contar con una sala de lo constitucional, sin contar con la Corte Suprema de Justicia funcionando de manera plena, que yo sí lo veo como muy grave. A mí no me parece para nada normal que tengamos 4 meses sin que la Corte de Justicia esté funcionando de manera plena. Y estamos enviando un mensaje que ahora me preocupa muchísimo más también, porque hay ciertas fracciones políticas que están viendo esto como normal. Y no podemos ver esto como normal. Es anormal haberse tardado un día en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es anormal no cumplir con la ley. Es anormal no cumplir con la Constitución. Es anormal no cumplir con los plazos. Y había un plazo. Y ese plazo se irrespetó. ¿Cómo vamos a decir, siendo abogados, que es eso normal? Que se respeten los plazos. A mí eso no me cabe, aun cuando, insisto, este sea el órgano político por excelencia. Hay una omisión legislativa que tiene consecuencias. Hay una omisión legislativa que se traduce en responsabilidad de los diputados, responsabilidad en muchos terrenos. Hay una responsabilidad internacional que yo espero que se active ya muy pronto. Hay denuncias internacionales ya. El Centro de Estudios Jurídicos interpuso una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que yo espero le dé seguimiento a este tema. Hay ahí algo que tiene que deducirse en contra de este órgano del Estado. Hay responsabilidad de carácter patrimonial. Hay ya afectaciones a personas. Es cierto que la Sala de lo Constitucional es el órgano de cierre, pero es que está siendo activado ese órgano de cierre y ahora ya no hablamos de decenas de casos que no se han podido ventilar, hablamos de cientos de casos que por estos 4 meses de inactividad de la Sala de lo Constitucional pues no se han podido tramitar, y ahí se está afectando clara y directamente a ciudadanos. Que, por supuesto, hay una afectación que incluso se puede traducir en una afectación de contenido patrimonial que ya algunas instituciones están reclamando, quizás no por la vía adecuada, pero que ya están usando las instituciones para reclamarlo. Hay una responsabilidad muy probablemente hasta de tipo delictivo.
Estoy hablando de responsabilidad internacional, de responsabilidad civil, de responsabilidad penal que se puede estar generando por este retraso. Eso no puede ser normal y no puede ser que bajo la excusa de buscar consensos, que insisto, el consenso es deseable, pero el consenso no es unanimidad, estemos en una situación como esta afectando ya a cientos o a miles de ciudadanos que no pueden llegar a la sala constitucional porque los diputados no han querido hacerlo, simplemente. Hay un asunto, bueno, lo vamos, ya que lo mencionás, Humberto, en los siguientes bloques vamos a tocar un poco esta propuesta o esta demanda que hizo el IDUCA para tener su reacción sobre ustedes, ¿se aplica, no aplica o hay mecanismos alternos ante la demanda que hizo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, entiendo, el IDUCA, sobre este proceso de elección? Pero antes de irme a la pausa me gustaría escucharle sobre esto, Lidia, es ¿qué tanto el diseño institucional, o sea, el mecanismo con el cual se ha establecido en el componente constitucional para la elección de magistrados nos refleja esto en lo que nos encontramos en este momento? Es decir, una consecuencia lógica del proceso en cómo están diseñadas las reglas, negociación política, retrasos, distribución de cuotas, y un poco nos sirvió la frase del diputado Almendaris para ilustrar este proceso. Precisamente lo que tú has dicho. O sea, a veces queremos nosotros culpar a las personas. Decimos, en este momento estamos, así como lo acaba de decir el doctor Sáenz, acaba de enfatizar, como si eso se tratara de un componente de imputación individual. Es decir, hay una responsabilidad individual, en este caso de los diputados, por el atraso, por etcétera. Ha hablado de responsabilidad internacional, ha hablado incluso de responsabilidad criminal, etcétera, patrimonial. Todo este tipo de cosas a mí me parece que están pasando por alto. Como tú bien lo dices, el componente básico que es el del diseño constitucional y el del diseño de las instituciones, que todas ellas deben estar, digámoslo así, conectadas de una manera lógica para que esto funcione. Y eso es lo que sucede. Nuestra Constitución primero establece claramente que será la lista de 30 personas que llevarán, que debería de ser un proceso meritocrático, que yo creo que sí han habido avances. De hecho, yo me sometí al proceso en el CNJ, y un proceso que podrá tener todavía muchos problemas de perfeccionamiento, etcétera, pero que fue meritocrático. Por lo menos 15 de los candidatos que llegaron ahí pasaron por todo este proceso que la licenciada Saldaña ha dicho que no fue meritocrático. A mí me parece que lo fue. Yo les digo, personalmente estuve, y aunque yo no fui elegida, a pesar de que yo tengo, digamos así, una formación estrictamente en derecho constitucional y pudiera haber sido, cuando otros de los candidatos no lo hicieron, pues el CNJ tomó algunas discrecionalidades, algunas decisiones discrecionales, y prefirió a otro tipo de digamos así, de capacidades en estas. Entonces, ¿quién está decidiendo, digámoslo así? Es una variedad, digamos, una variedad de actores. En el caso, la Constitución establece que también los otros 15 van a ser elegidos por medio de las asociaciones que representan al gremio de abogados. También, de hecho, acá encontramos a dos representantes de ese gremio, del CJ, quienes pusieron sus candidatos, los cuales fueron elegidos por, digamos, por medio de una elección libre, creo que ha sido la más importante que hemos tenido, porque nunca había existido tanta asistencia de abogados. Yo creo que hemos dado un salto cualitativo enorme en El Salvador en estas elecciones de magistrados, y creo que eso se está dejando de subrayar, de demarcar. Entonces, primero, para mí han habido avances y se ha filtrado. Esos 15 que están ahí no han llegado ahí por presiones políticas, no han sido una lista que la haya mandado el presidente, se han dado avances y se ha evolucionado. Ahora bien, de esos 30, también la comisión política, que es la encargada, ya sabemos, de realizar este nuevo filtraje, porque tampoco va a pasar el dictamen que pasa, va filtrado por estas negociaciones, pero también se dieron las entrevistas, y fueron públicas, y yo las vi, y creo que la ciudadanía, a través de la televisión legislativa, estuvo al alcance de ver las entrevistas que se realizaron, y muchas entrevistas que también les fueron hechas a los candidatos. Entonces, yo creo que ha habido un componente de transparencia, ha habido un componente que trata de garantizar la meritocracia. No creo que haya deshonestidad de parte de los diputados, en este caso de no haber cumplido, porque además yo quisiera saber si realmente estas personas que están ahí, esos 30 o de los que entraron a la lista,
o las varias listas que se mencionaron, realmente estas personas no son capaces, no están a la altura de ejercerlo. Yo creo que todos ellos lo están. Ahora, podremos ver con la cuestión de la moralidad notoria que mencionaban acá. Bueno, la moralidad notoria yo la tengo también que comprobar. No es una cuestión de que a mí una persona me cae mal, o que se le dice que esto acá. Yo tengo que tener un proceso, ya sea en probidad, un proceso en contra de esta persona para yo poder tacharla, sino lo que yo estoy haciendo, como siempre, es haciendo ataques personales que no tienen ninguna base. Debo de hacer una pausa, para regresar me gustaría que hablemos sobre esto. ¿Qué criterios y cómo se pueden evidenciar estos criterios para la elección de estos perfiles? Pero también otro elemento que ha estado en la discusión en diferentes momentos que hemos abordado este tema acá es grupos de presión o instancias externas que pueden ejercer algún mecanismo de presión en la toma de decisiones. Lo han mencionado diputados de distintos grupos parlamentarios acá. Me gustaría poner ese tema en relieve. Volvemos en minutos. Gracias por ser junto a nosotros en República. Continuamos con este panel de análisis del proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y tener las diferentes perspectivas de abogadas y abogados que nos acompañan en esta mesa. Erika, ahora me gustaría que hablemos un poco, retomando la discusión. Hay varios elementos, pero también quiero incorporar otros asuntos en esta mesa para la discusión de ustedes. Es el tema de cómo se puede evidenciar o exponer criterios que en principio se ven amplios, no sé si decir etéreos, pero amplios, como independencia, moralidad, competencias notorias en los perfiles de los aspirantes. Es decir, ¿qué significa para el órgano legislativo, por ejemplo, de que pueda trasladar estos elementos como el criterio como la independencia, moralidad notoria y competencias notorias en asuntos más específicos de indagación, y que esto se pueda establecer con un puntaje, bueno, pero que se pueda quedar con claridad quiénes son los que aspiran a la Corte Suprema de Justicia y quiénes tienen las mejores condiciones para asumir estos cargos? Como lo mencionaba Jacobo y Lidia, hay cuestiones que pueden ser comprobadas por la Asamblea Legislativa, y así lo ha dicho la Sala de lo Constitucional en su jurisprudencia. La Asamblea Legislativa tiene que comprobar tanto la moralidad notoria como la capacidad notoria. Sí. La moralidad notoria se puede comprobar, por ejemplo, si una persona ha tenido algún proceso en la sección de probidad, si tiene procesos penales, si por ejemplo le debe cuotas de manutención a su hijo en la Procuraduría, y así podemos ir a las distintas instituciones que nos dan un reporte objetivo y nos dicen esta persona tiene algún tipo de condena o no la tiene. Entonces así podemos ir evaluando la moralidad notoria. Creo que el tema de la capacidad notoria puede ser un poquito más fácil, es un poquito más objetivo, ya que se puede evaluar los estudios que la persona ha realizado, en qué se ha especializado, la experiencia, si ha desarrollado, por ejemplo, su proyecto de vida en la judicatura, si ha sido juez, si ha sido magistrado, si se ha dedicado a ser abogado litigante, académico. Entonces las distintas competencias se pueden evaluar. Ahora, yo creo que yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo con Jacobo en el tema de que hay que construir consensos. O sea, esta situación no solo se puede ir por la vía de la aritmética legislativa y decir logramos 56 votos y aquí vamos a elegir, sino que yo también creo que es la vía más idónea construir consensos, y como hemos estado hablando a lo largo de este programa, construir consensos no es una cuestión fácil, sobre todo en un ambiente tan polarizado, pero creo yo que así como hemos estado viendo en estas mesas que estamos de acuerdo en unas cosas y discrepamos en otras, podemos encontrar las cosas en las que estamos de acuerdo. Y en este tema de la elección de los magistrados, creo yo que en algo que estaríamos de acuerdo es el tema, por ejemplo, de la independencia, de que no respondan a grupos de poder, ya sea sociales, económicos, políticos, etcétera, que sea una persona que tome decisiones por criterio propio, criterio jurídico propio, porque estas personas están juzgando. Y también podríamos estar de acuerdo todos en elegir a los mejores calificados. Entonces, se pueden construir estos parámetros objetivos que la Asamblea Legislativa tiene que comprobar que ha elegido de esa manera a los mejores calificados. Yo discrepo, en lo que discrepo con Jacobo y con Lidia, es que para mí esta situación no es normal, porque como lo manifestaba Lidia al principio,
Hay países que han sobrevivido sin gobierno, sin algún tipo de institución, pero ella parte de la premisa de que se trata de una institucionalidad fuerte, que esto es precisamente lo que no tenemos en El Salvador. En El Salvador no tenemos, pues hemos sido testigos, creo yo, de cómo en la Corte de Cuentas, por ejemplo, se utilizó en las épocas de Tony Saca para encubrir todas las investigaciones que tuvieron que estarle haciendo a las distintas instituciones públicas, y así podemos ir institución por institución. La institucionalidad en este país ha fallado. Entonces, a mí sí me parece grave que tratemos de normalizar esta situación cuando ya hemos tenido una institucionalidad medio resquebrajada, venir a decir como que uno de los pilares fundamentales no importa. Entonces, yo creo que esto se pudo prever, y aquí lo que estamos viendo más que todo es la madurez política que tienen nuestros legisladores. Lo insisto, porque como las declaraciones que dio el coronel Armendáriz, esto se trata de un reparto de cuotas partidarias cuando no debería ser así, cuando podríamos elaborar criterios para elegir a los mejores capacitados que tengan competencia y moralidad notoria. Hay un aspecto que quiero sumar a la discusión, porque también se ha hablado mucho y ha sido sujeto de crítica, sobre todo del grupo parlamentario de Gana, Jacobo, es el tema de los baremos, el uso del baremo y la terminología. También Francisco Merino del PCN emitió una posición sobre esto, pero para efectos de nuestra audiencia, Jacobo, y si es posible identificarlo también, la pregunta va para Lidia, para Humberto y para Erika, es: en perspectiva comparada, este instrumento y esta metodología se utiliza en otros países. Es decir, hay un mecanismo como un baremo o algo así para elegir a las personas o a los jueces o a los magistrados de un tribunal constitucional, para tener como referencia si en otros lugares de América Latina se hace con esta vía o se propone esta metodología. Fíjate que en algunos lugares sí se utilizan mecanismos, pero a mí me parece, yo le comentaba la vez pasada a Humberto que a mí me parece que esto no es una licitación. O sea, ¿licitaciones? Sí, okay. En una licitación vos estableces de las características que vos querés y le vas asignando un puntaje. Pero esto no es tan simple como un proceso matemático, porque es claro que hay un componente que es político. Y que sea político, a pesar de que aquí todos están hablando en contra, o hay una ola antipolítica, no es malo. O sea, lo único que tiene que ser es transparente. Cuando vos haces una negociación, la construcción de un consenso, y fíjate que el problema es que también son las palabras que se utilizan. El coronel, por ejemplo, no se refería a mira, vos vas a tener uno, vos vas a tener otro, sino que es el derecho que tienen los partidos políticos de hacer propuestas. Pero no es que se estén asignando cuotas. Pero él le menciona de uno sí, dos no. Esa es una cuota, sí. Cuando te dice uno solamente. Pero no lo hay que interpretarlo como que si fuera de esa manera, porque todos proponen. Arena propuso. Y no es, por ejemplo, que Aldo Cader sea una cuota de Arena. Yo no lo miraría así, lo dije la vez anterior. Es una propuesta de Arena. Lo mismo están haciendo los demás, están proponiendo. Ahora, ¿cuál es el tema con el baremo? Mira, el baremo es algo que se hace previo, pero aquí ya conoces a las personas, ya conoces a las respuestas que han dado a la entrevista y lo haces después el baremo. Yo aprecio el esfuerzo que han hecho las organizaciones como el Centro de Estudio Jurídico, Iniciativa Social para la Democracia, que han hecho esos esfuerzos, pero esos esfuerzos deberían de haber sido previos. Humberto sostiene que es la asamblea que lo que tenía que hacer, pero lo que decía Lidia también tiene razón. La asamblea no es parte del proceso normal. La configuración institucional que nosotros tenemos no contempla ese tipo de aspectos. Los diputados han hecho algunos cambios, por ejemplo, las entrevistas que se hicieron allá en el Centro Cultural Legislativo, la publicidad que se hace en los medios, en la radio legislativa, como un mecanismo de transparencia frente a lo que la ciudadanía estaba demandando. Pero no es que el diseño institucional así lo demande. Y es otra cuestión. El baremo, lo hagas previo, lo hagas después, siempre va a contener elementos subjetivos. Lo que yo te decía al inicio. O sea, alguien de izquierda, por ejemplo, va a preferir que el magistrado que resulte electo se pronuncie a favor, o sea, de índole progresista, por ejemplo, que expanda los derechos humanos. Alguien de derecha puede decir que basta únicamente, por ejemplo, con que los derechos que están consignados en la Constitución y que no los venga a desarrollar. O sea, son elementos subjetivos y justamente por eso es la importancia de construir los consensos.
porque no se va a estar de acuerdo siempre, no siempre va a existir la misma visión. Imagínate, son 6 fracciones políticas, 84 diputados, y si internamente hay diferencias, ¿te imaginas cuáles son las diferencias de visión que tienen que existir entre las 6 fracciones políticas distintas? Hay que ver algo también. O sea, Arena, ahorita hay un proceso de elección presidencial, Arena va con PCN, PDC, que tienen representación legislativa. Y eso en alguna medida puede facilitar porque ellos están haciendo sus propuestas como bloque. Ok, me queda resta un minuto, Erika, solo para reaccionar, porque vi que hizo una intervención mientras hablaba Jacobo. Me queda solo un minuto para que reaccione y luego en el siguiente bloque escuchamos a Humberto y a Livia. Bueno, yo creo que sí hay un reparto de cuotas según lo que han manifestado los políticos. También creo que se pueden construir estos consensos de los que ha estado hablando Jacobo. Yo creo que con eso estamos totalmente de acuerdo, que en esta elección lo que tiene que haber es consenso y madurez de todos los partidos políticos, que se pongan de acuerdo en las cuestiones fundamentales, como lo mencionaba hace un momento, que se pongan de acuerdo en el tema de la independencia de cualquier presión que pueda existir, económica, política, social, etcétera, y que se pongan de acuerdo a elegir a los mejores capacitados. Ok, muy bien. Debo de hacer una pausa y continuamos discutiendo este tema en minutos. Volvemos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos discutiendo este proceso de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y tenemos una perspectiva desde el derecho constitucional con 4 abogados, 2 abogados y 2 abogadas, Erika Saldaña, Livia Castillo, Jacobo Cruz y Humberto Sáenz. Quiero aprovechar para leer algunos de diversos comentarios que nos han llegado a través de nuestras redes sociales, a través del Facebook. Muy agradecido porque está en sintonía del canal 33 y le lleva la pista a este programa, y también hay varias personas a través de Twitter que están dando sus mensajes y reacciones. Estamos muy agradecidos por esa interacción. Leo algunos nada más por el tiempo. Carolina Torres de González dice: no han llegado a acuerdos políticos y esa es la razón por la que no han sido seleccionados. Henry Jiménez, buen programa, por fin se escuchan personas sin pasionismos políticos. Naida Acevedo Medrano, que también es parte del panel de análisis de mujeres que tenemos acá en República, menciona: el problema fundamental no es el retraso, sino la manipulación de la función de control que este órgano debe ejercer y que se diluyen los avances hacia la democracia que se han tenido y los retrocesos desde los vicios de las dictaduras que aún subsisten. Edwin López menciona: no es fácil, pero no se tiene que pasar de la fecha establecida porque se está infringiendo la ley. Ellos lo que quieren hacer es que lleguen a las votaciones presidenciales para afectar en este caso a Bukele, y si Arena llega a ganar tendrá los 3 poderes del Estado para manipular como quiera. Bueno, ese es otro de los comentarios que se ha hecho. También de los no partidarios. Un saludo, podría recomendar a los asesores del FMLN presenten una lista abierta de 10 candidatos idóneos según su criterio para encontrar coincidencias con otros partidos y con Leonardo Bonilla. ¿Por qué no someter esta lista a una evaluación genuina y descartar a los que no tienen el apoyo? Bueno, ese fue uno de los comentarios que nos han estado llegando a través del Facebook. Ahora quiero aprovechar y pedir la producción si nos pone unas declaraciones del diputado Mario Tenorio del grupo parlamentario de Gana, que estuvo la semana pasada con el diputado Gallegos y nos dio un comentario, hizo una alusión al Centro de Estudios Jurídicos, y aprovechando que se encuentra acá Erika y Humberto para tener una reacción sobre ello. Veamos. Bueno, para comentarle que hay diputados que han sido miembros y siguen siendo miembros activos del Centro de Estudios Jurídicos. ¿Quiénes son? Y tienen un interés marcado en que estas personas a quienes están acuerpando y a quienes están respaldando queden ahí. ¿Y quiénes pero son la diputados verdad, para que la voy gente a evitar sepa? nombres, voy a evitar nombres. Sin embargo, en asamblea sabemos, ya tenemos bien establecidos esos nombres y ya, como se dice en el buen salvadoreño, los tenemos bien cuadriculados, que siguen abogando porque se den estos nombramientos para seguir salvaguardando intereses oscuros por parte de esa asociación de abogados. Bien, ahí tenemos las declaraciones entonces del diputado Mario Tenorio. Humberto, para tener tu reacción sobre este posicionamiento o esta postura, si es cierto, es falso, lo descartás, me gustaría escucharte. Es completamente falso que el Centro de Estudios Jurídicos tenga intereses oscuros en este proceso de elección. Los intereses del Centro de Estudios Jurídicos han sido
desde que esta responsabilidad se trasladó al gremio con las reformas constitucionales ha sido poder proponer a las personas que tengan los mejores perfiles para llegar a ocupar los cargos en la Corte Suprema de Justicia, y nuestro historial creo que lo ha demostrado así. En la Corte Suprema de Justicia han desfilado propuestas realizadas por el Centro de Estudios Jurídicos de magistrados que han estado comprometidos con la independencia judicial, con quienes hemos podido o no estar de acuerdo en algunas de sus decisiones, pero que nadie puede atreverse a decir que no han demostrado tener independencia de criterio en el momento de tomar decisiones. Intereses oscuros, ninguno. Lo que sí es cierto es que el Centro de Estudios Jurídicos es una asociación de más de casi 60 años en donde existen personas de diferentes ideologías, personas que han sido funcionarios en diferentes gobiernos, personas que han sido diputados, personas que han sido asesores o son asesores en este momento, como Jacobo, que es asesor del FMLN, y eso no ha significado nunca absolutamente nada. Claro, respetando los estatutos y respetando nuestro ideario de velar por el imperio del derecho, nos hemos intentado mantener ajenos a los intereses de los partidos políticos, que no son en sí mismos negativos, pero que no van de la mano del interés gremial que nosotros sí tenemos como Centro de Estudios Jurídicos. Solo un asunto, porque por un tema de mención que hizo el diputado Tenorio, luego escucho a Humberto y luego te doy el paso a Jacobo, pero él menciona que hay diputados actualmente que son miembros del Centro de Estudios Jurídicos. ¿Es así? Hay una diputada que fue juramentada hace 5 años más o menos, que es la diputada Marcela Villatoro, que es una miembro, creo que no está activo, no sé, Erika corregirá porque es la actual presidenta, Erika, sí. Pero mi impresión es que no está activa dentro del Centro de Estudios Jurídicos. Ella fue incorporada hace unos 5 años. Jacobo habrá sido incorporado hace unos 10 años, no lo sé, que creo que tampoco es un miembro activo. Pero lo que voy es eso, que hay muchos miembros del Centro de Estudios Jurídicos, algunos de ellos no activos, como estos casos, que están ahí, que son personas de diferentes ideologías y que han militado en diferentes partidos políticos, y eso jamás ha incidido en el ideario o en el propósito que ha tenido el centro, y mucho menos, y esto sí lo niego rotundamente, en que el Centro de Estudios Jurídicos haya tenido intereses oscuros en este o en cualquier otro proceso de elección. Ahora, 3 cosas que yo sí quisiera decirlas muy rápidamente por lo que se mencionaba en el segmento pasado. Sí. Lo primero es en relación a la construcción de esos consensos, que vuelvo, yo también estoy de acuerdo en que hay que construir esos consensos, y insisto en que construir consensos no significa construir unanimidad necesariamente. Pero lo que pasa es que esa construcción de consensos en este proceso de elección específicamente ha demostrado que sí existe incapacidad por parte de los diputados, porque la creatividad para la construcción de esos consensos ha sido prácticamente nula. Nos hemos limitado desde el inicio de este procedimiento a encontrarnos listas de los partidos políticos y a intercambiar listas, y para ver si se mejora o no se mejoran las listas, o si hay coincidencias o no entre las listas que presentan los partidos políticos. Eso no es creatividad, eso no es construcción de consensos. Estamos haciendo básicamente lo mismo, encerrados ahí en un círculo vicioso del cual quizás nunca vamos a salir, porque no han tomado decisiones diferentes que construyan un proceso, ya con las limitaciones que tenemos, distinto. ¿Por qué no han querido escuchar, por ejemplo, a las instituciones que elaboraron los baremos que los diputados no quisieron hacer? Porque también hay que decir eso, las instituciones hicieron los baremos porque los diputados no quisieron hacerlo, porque les llamamos a que lo hicieran antes y no quisieron hacerlo antes. Entonces las instituciones han tenido que construirlos después. ¿Por qué no las llaman y los escuchan para saber cuáles han sido los criterios que se tomaron en consideración en el momento de construir esos baremos? Se les pidió, no lo quieren hacer. ¿Por qué no cambian a los miembros de la comisión política que han demostrado que ellos, las personas, no pueden llegar a consensos? ¿Cuál es el obstáculo para entonces cambiar a las personas? Eso es natural en cualquier proceso de negociación. Fallé yo, no me pude poner de acuerdo con Jacobo, entra Lidia y entra Erika para ver si ellas dos sí se pueden poner de acuerdo. ¿Por qué no hacen eso? Estoy poniendo simples ejemplos de mecanismos que podrían servir para la construcción de estos consensos. 2, el tema de los baremos. Sí se ocupan. O sea, no estamos inventando, no estamos exigiendo absolutamente nada nuevo. Esto se ocupa. En muchos países se ha construido alrededor de estos métodos. No necesariamente porque se da en unos países, y como yo te lo he dicho ya, y se lo he mencionado al inicio, en algunos lugares el secretismo es la base precisamente en la forma en la que se decide, y no existen los baremos, y de hecho las personas que seleccionan y pasan la lista tienen ese deber de confidencialidad. Pero eso, ¿por qué? ¿Por qué nosotros
nosotros queremos hablar de baremos y de transparencia como si fueran las únicas formas y los únicos modelos. No estamos hablando de los únicos modelos. Por eso. Pero es que no se ha propuesto ningún otro. No, pero exactamente. ¿Cuál es la contrapropuesta al baremo? Sí, pero las propuestas se deben dar desde la academia, se deben de dar desde los... ¿Y desde cuándo la academia tiene la voz exclusiva y excluyente? No, exclusiva no, pero sí tiene la capacidad de ahondar muchísimo ¿Pero más. qué ha hecho la academia? Problema, exacto, Nada. pero es que es un problema cultural. Aquí tenemos, por eso como lo decía Erika, tenemos un problema de cultura política y jurídica, que somos que todo el tiempo, en lugar de buscar propuestas, lo que hacemos es entrar en conflicto. Por eso, y los conflictos los queremos resolver ya cuando los procedimientos están dados. Apatía, y luego quejarnos y decir que se está resquebrajando la institucionalidad cuando ya estamos en los procesos y después todo el mundo atacando aún más las instituciones que están tratando de evolucionar en él. Pero la Asamblea Legislativa no está tratando de hacer nada. Claro que sí, claro que sí. Lo que acaba de Jacobo ha explicado ha sido la Asamblea Legislativa hizo un proceso de entrevistas. Eso es tratar de nada. Que hoy día no está sirviendo absolutamente de nada, pero de nada. ¿O cuál es el elemento de esas entrevistas que está sirviendo a los diputados para hacer las discusiones? ¿Qué están rescatando de esas entrevistas? Absolutamente nada, nada, porque eso fue solamente para simplemente satisfacer a un sector de la ciudadanía que estábamos reclamando por esas entrevistas. Pero nos dieron eso y después de eso no nos dieron nada, porque eso no sirvió absolutamente de nada. El decir que no sirvió, yo solo quiero terminar el punto. Solo hay un aspecto, tengo que hacer la pausa. Antes de irme subjetivas. Solo quiero terminar el punto con lo de los baremos. ¿Te parece? Cerramos con tu idea, Humberto, y al regresar le doy el uso de la palabra a Lidia y a Jacobo para reaccionar. Porque tú preguntabas si esto se usa, si los baremos se usan. Mi respuesta es fácil, sencilla. Sí, se usa. Y es una propuesta que ha venido desde la sociedad civil que no está siendo inventada. Que de nuevo, yo insisto porque hay mucho de esto que ha sido estudiado, analizado y recomendado por instituciones internacionales que han dicho, ojo, que la impunidad y la corrupción en nuestros países pasa en muchos casos por no contar con mecanismos adecuados de elección de funcionarios. Eso no lo estamos diciendo nosotros, eso viene desde hace años diciéndose. Y eso pasa también por dotar a estos procesos de participación ciudadana que verdaderamente no ha existido. Con esto cierro. Erika decía, determinar moralidad notoria es muy difícil. Es cierto, es muy difícil, pero justamente ahí la participación ciudadana puede tener un rol protagónico, porque además de todo lo que Erika explicaba, es la ciudadanía la que puede dar elementos adicionales a quienes están eligiendo en este momento, que son los diputados, para saber si esta persona o esta otra persona tiene algunos elementos que deben ser considerados, puestos sobre la mesa al menos, para que los consideren y los rechacen si acaso debe ser rechazado, pero que la ciudadanía pueda tener ese cauce, esa vía para hacer llegar información importante a los diputados en el momento que están tomando una decisión. Debo de hacer la pausa, perdón Lidia que interrumpa, pero debo de hacer la pausa. El regresar me gustaría tener su reacción, la de Jacobo y con Erika, y también quiero poner a discusión la propuesta que formuló el IDUCA, si está sustentada o no por demandar ante la Sala de lo Contencioso Administrativo a la Asamblea Legislativa. Una pausa, regresamos. En Nuevo Cuscatlán y San Salvador, Nayib Bukele demostró con obras que lo público puede ser tan bueno como lo privado, que se puede recuperar lo que durante años estuvo en abandono y que cuando se quiere, se puede hacer mucho, porque el dinero alcanza cuando nadie roba. Estas obras son el resultado de una nueva forma de gobernar. Son millones de dólares para mejorar la vida de millones de personas, no para enriquecer a unos pocos. La administración pública no es un negocio, sino la oportunidad única para mejorar vidas con obras, no con promesas de campaña. Dejemos atrás a los mismos de siempre, esos que ya tuvieron varias oportunidades. Iniciemos juntos una nueva forma de gobernar nuestro país. Demos paso a las nuevas ideas. Este 3 de febrero, hagamos historia. ¿Quieres lucir más delgada y lograr tu peso deseado? Acepta el reto de Vitacil Soya. Vitacil Soya contribuye a la eliminación de grasa y excesos de líquidos de tu cuerpo. Además, te ayuda a perder peso sin producir flacidez.
Luce más delgada con Vitacil Soya, 100% natural. Vitacil Soya en sus dos presentaciones, tradicional y Vitacil Soya con algas marinas. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. Centro de Investigación de la Opinión Pública Salvadoreña CIOPS. Precisión, credibilidad, objetividad, confianza en sus encuestas de opinión pública, investigaciones de mercado, asesorías y capacitaciones. Contáctenos al 2275-8986. CIOPS, más de 27 años aportando al desarrollo por medio de la información. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador. Agenda País, un aporte académico. Propuestas de solución desde una perspectiva académica y práctica para los ingentes problemas del país. La voz de la academia expresada con la fuerza que el conocimiento le concede. Agenda País es una producción de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Se transmite los domingos a las 6 de la tarde por Canal 33. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador. Con los polos de desarrollo agropecuario brindaremos capacitaciones técnicas en empaque, conservación y comercialización de los productos agrícolas, dándole un valor agregado y garantizando más ingresos para las familias de nuestros agricultores. Voy a continuar y perfeccionar los paquetes agrícolas, además de facilitar el acceso y reducción de los costos a los insumos agrícolas necesarios para los cultivos. Nuestros agricultores son hombres y mujeres con mucho talento y con el apoyo adecuado podemos posicionar sus productos a nivel internacional. Con la fuerza de la gente, vamos a construir un país mejor. Hugo, presidente. Vota FMLN. Último bloque de este panel de análisis sobre el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Jacobo, para tener tu reacción. Rápido, mira, yo lo único que veo así un poco, ya se lo había señalado también Humberto, era el hecho que en la comisión que eligió a los candidatos del Centro de Estudios Jurídicos participara Enrique Borgo Bustamante, que fue vicepresidente de Arena, y creo que una chica de apellido Basagoitia, una licenciada, que fue representante de la NEP en un organismo. Uno puede decir que ahí hay cierto conflicto de interés. Y lo otro es que yo veo problema también que algunas asociaciones pretendan incidir. Por ejemplo, yo creo que el Centro de Estudios Jurídicos está bien el trabajo que hacen, pero no debería tratar de incidir, porque obviamente ellos van a pujar por sus candidatos. Y lo otro con los baremos, hay un problema. O sea, ¿quiénes diseñaron los baremos? Yo sé de una institución que quienes quienes estuvieron presentes en todas las entrevistas fueron estudiantes. Entonces, no es por desacreditar a los estudiantes y qué buen esfuerzo que están haciendo, pero ¿quiénes fueron los que diseñaron los baremos? Esa es otra pregunta que debería de hacerse, porque aquí se habla de baremos, pero ¿quiénes los hicieron? ¿Tienen la capacidad? O sea, ¿son constitucionalistas? ¿Tienen doctorados? ¿Tienen maestría? Porque que un estudiante venga y diga, mire, el mejor capacitado es esto o es este, bien. En llenar, solo para aclarar esto, en llenar la metodología o la tabla que tenían o en diseñar los indicadores. Eso es lo que debería de analizarse. O sea, ¿quiénes fueron los que diseñaron? ¿Quiénes llenaron? ¿Y quiénes? Porque al final es una valoración también subjetiva. O sea, un estudiante no va a tener la misma capacidad que un egresado o que alguien que tiene una licenciatura o un doctorado. O sea, porque imagínate que cuando llegan a hablar y a exponer sobre los diferentes temas, te da una respuesta, probablemente el estudiante todavía no ha terminado ni siquiera de llegar a esa materia que todavía están discutiendo. Entonces, ¿cómo va a calificar esa respuesta? Aunque no hubiera diseñado el indicador. O sea, no tiene la capacidad para decir si es una respuesta correcta o es una respuesta incorrecta.
Hay un asunto que quiero aprovechar, y por qué no lo quiero pasar por alto este tema y escuchar a Lidia y a Erika sobre esto, es la demanda que interpuso el IDUCA ante la Sala de lo Contencioso del proceso de elección. Quiero pedirle entonces a producción si nos pone una captura de imagen del Twitter del IDUCA en donde establece alguna de esas partes o alguna mención de esa demanda. Si nos lo pueden poner en pantalla, por favor, producción, y en función de eso podemos tener una reacción, porque es un comunicado de prensa que el IDUCA presentó el 6 de noviembre y ahí solo es un extracto. Con esta demanda se le solicita a la Sala de lo Contencioso Administrativo que declare el incumplimiento de las obligaciones de tales diputados y les mande a cumplirlas. Además, que les condene el pago de una reclamación por responsabilidad patrimonial por ahora por un monto de $379,475.06, con cargo exclusivamente a sus salarios y no al presupuesto de la Asamblea Legislativa. Me gustaría escucharle, Lidia, sobre eso. ¿Tiene sustento técnico esta propuesta? ¿No la tiene? Su análisis. Primero, nadie conoce el contenido exacto de la demanda, solo hemos tenido acceso nada más a declaraciones personales del abogado, parece que fue asesor del sacerdote Tojeira, que Manuel, es el representante legal, sí, y entonces realmente no podríamos hablar sobre cuál es el sustento jurídico. Sin embargo, todo el discurso jurídico que se ha dado alrededor de esto, pues está, digamos, alineado con las ideas que ya han mencionado acá el doctor Sáenz y la licenciada Saldaña, que es sobre la anormalidad del proceso, sobre la desprotección en la cual se está encontrando la ciudadanía, digamos así, por la omisión de la selección y de la elección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Pues sobre eso yo quisiera explicar algo. Me parece que el abogado asesor del IDUCA ha hablado sobre haber usado la nueva ley de la jurisdicción contencioso administrativa para basar su demanda. Y esto lo hace, creo porque él lo ha hablado así en su Twitter, etcétera, y no sabemos exactamente a qué se refiere, pero es por inactividad, cosa que yo no creo que exista inactividad administrativa, dado que hemos hablado acá precisamente de que se ha venido reuniendo la comisión política, de que se ha llevado dictamen a la Asamblea Legislativa. Inactividad significa no haber realizado ningún acto que nos lleve a tomar la decisión, y sí se ha realizado. Así que en la base de la inactividad es una cosa, la omisión es otra. Pero lo que la ley establece es inactividad, responsabilidad por inactividad. En este caso no ha habido inactividad. Otra cuestión es sobre la responsabilidad personal que tiene cada uno de los diputados. Además de que el IDUCA no está representando los intereses de la población salvadoreña, está siendo un demandante porque él tiene un caso, y lo que está sugiriendo en esta demanda es que se le ha vulnerado el derecho a la información, pues no puede acceder a un expediente que está en la Sala de lo Constitucional. ¿Cómo puede ser que la vulneración de un derecho a poder ir a ver un expediente se convierta en $350,000 en indemnización? No lo puedo comprender, no tienen lógica y no tienen nexo. Si lo hace si en este caso, si el IDUCA lo hace representando los intereses de la ciudadanía, que no lo puede hacer porque es una institución que no tiene esas facultades, él solo puede, es una clínica jurídica, a lo que se dedica es a representar, en este caso, a personas, en casos en que se va a demandar al Estado y por vulnerarse. Únicamente representa casos que son mediáticos. O sea, yo he conocido de personas que han ido a solicitar auxilio. Hay un asunto porque tengo que cerrar y quiero darle un par de minutos para que Erika reaccione. Pero Lidia, ¿hay algún mecanismo establecido en el marco legal en el cual se pueda aplicar a un proceso de celeridad en la decisión o no se puede? Digamos, ¿existe alguna alternativa, no por la vía de lo contencioso administrativo, sino por otra institución de control para este proceso de decisión? ¿O básicamente lo que hay que hacer es esperar a que se llegue a una decisión de los diputados? Precisamente, tenemos que esperar porque nosotros no podemos coaccionar de ninguna manera a un órgano del Estado, porque eso sería en contra precisamente de nuestro principio de separación de poderes. ¿Cómo yo voy a coaccionar? Una cosa es el incumplimiento de una obligación, en este caso, establecida en la Constitución, pero en la Constitución no está establecido el plazo. En este caso se ha dicho de que el plazo de los 15 días antes previos está en la ley del CNJ, ¿no? Okay. Entonces, pero esa ley
no es una ley que se oponga, que se pueda oponer a la potestad constitucional que tiene, porque no lo estamos entendiendo de la manera, digámoslo así, de la manera en la que debe comprenderse. La soberanía, el constituyente, la soberanía del pueblo se representa a través de un sistema de representación por partidos y en este caso a través del órgano legislativo. Es decir, nosotros tenemos la potestad en este país, la potestad se le ha dado al órgano legislativo de elegir y el proceso debe ser respetado, ese proceso de consenso del cual hemos venido hablando, y no puede ser atacado por una ley inferior, de inferior categoría, e imponérsele a un órgano de ejercicio de la soberanía del poder constituido. Entonces, esto es algo que nosotros a veces olvidamos, teoría básica, teoría política básica. Debo cerrar porque me resta 1 minuto y medio y quiero escuchar a Erika por honor al tiempo. ¿Qué opina de esta propuesta del IDUCA y si hay una alternativa distinta a la que ellos han planteado? Pues no he tenido la oportunidad de leer la propuesta del IDUCA, pero como lo mencionaba Humberto, a mí sí me alegra que la ciudadanía, y en este caso el IDUCA, esté buscando formas creativas, como decía Humberto, para tratar de salir del impasse, ya que vemos que en la Asamblea Legislativa, por más que se insista, por más que se presiona, la presión ciudadana no mueve aparentemente a la Asamblea Legislativa. Pero quiero cerrar con esto, y es que quiero ser enfática en que una mentira, por más que se repita, no se convierte en verdad. Jacobo acaba de decir que el Centro de Estudios Jurídicos presiona porque se elijan a sus candidatos y diversos diputados han mencionado que nosotros como Centro de Estudios Jurídicos andamos presionando porque se elijan a nuestras propuestas. Nosotros propusimos, porque así como han hablado ustedes, así es el diseño institucional. Así está en la ley, que son las asociaciones de abogados las que proponen a los candidatos. Pero nosotros hemos sido muy enfáticos desde hace varios meses en que nosotros impulsamos la elección de los mejores candidatos, de los mejores evaluados. El Centro de Estudios Jurídicos en ningún momento ha presionado porque se elijan uno de las 4 personas que están en ese listado. Muy bien, quiero darle las gracias por haberme acompañado, ha sido un gusto. Erika, Humberto, Lidia, Jacobo, ha sido un gusto. Espero que este panel lo volvamos a hacer en una segunda, tercera, cuartas partes y este debate y esta discusión se pueda trasladar a nuestra audiencia y que puedan tener elementos de referencia para analizar estos procesos de decisión política en nuestro país. Nos encontramos mañana, 6:30 en República.